Buenos días, mi nombre es Héctor Manuel González y el tema que elegí para mi proyecto de mecánica de los fluidos fueron los sistemas hidráulicos. Antes de conocer sobre el tema más a profundidad, vamos a explicar algunos conceptos básicos a conocer. Tenemos lo que es la fuerza, se define como la interacción entre un fluido y una superficie. Tenemos el área, se define como la superficie perpendicular a la dirección del flujo a través del cual pasa un fluido. Tenemos lo que es la presión, es una medida de la fuerza que está ejercida por unidad de área. Tenemos la energía, se conoce como la capacidad de un fluido para realizar un trabajo. Esta se puede almacenar o transferir, ya sea como un gas, líquidos, entre otros. Tenemos el trabajo, que es la transferencia de energía de un sistema a otro. Y por último, tenemos la potencia. Se define como la rapidez en la cual se realiza un trabajo. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, podemos empezar con qué es un sistema hidráulico. Estos se basan en la transferencia de energía mediante un fluido incomprensible. Comúnmente se utiliza el aceite, donde se desplaza mediante conductos y cilindros con el fin de producir un movimiento. Estos sistemas se destacan por ser eficientes, precisos y con una gran aptitud para manipular grandes cargas, siendo ideales para actividades que demanden fuerza y un control preciso. Su relevancia radica en poder amplificar la fuerza ejercida a través de la presión del fluido, haciendo posible tareas que de otro modo resultarían difíciles para el ser humano. Como todo tiene su principio, el sistema hidráulico tiene unas leyes que lo definen. Entre ellos tenemos algunos que ya hemos visto a lo largo de la materia y son conocidos como la ley de Pascal, que nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y que éste esté en equilibrio dentro de un recipiente alrededor de sus paredes interformables se transmitirá con igual intensidad en todas las direcciones y puntos del fluido. Es decir, cuando ejercemos presión en un líquido, este se va a transmitir de forma homogénea. También tenemos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación tiene un concepto que significa la energía del fluido y la relación entre la presión y velocidad. De manera que cuando aumenta la rapidez del líquido, la presión se va a ir reduciendo. Y al ser compatible con la ley de la conservación de la energía, se establece que todas las energías presentes en una línea corriente son similares en todos sus puntos, es decir, que la energía de todo el sistema permanece constante a lo largo de su flujo. Tenemos la ecuación de continuidad, en donde para un fluido incomprensible establece que la masa total de un fluido circula por un tubo sin pérdidas ni ganancias constantes, es decir, que la masa se conserva sin cambios a medida que el fluido se va desplazando. ¿A qué yo quiero referirme con un fluido incomprensible? Es decir, que su densidad permanece constante mientras fluye. Ejemplo, el agua. Tenemos los que son las pérdidas de agua. Es cuando un fluido se desplaza por una tubería y este se ve afectado por la resistencia generada por la fricción con las superficies internas de la tubería y los cambios de dirección del flujo. Esta resistencia lleva a una disminución progresiva de energía cinética, lo cual se conoce como pérdida de carga. Esta pérdida se ve en la presión y en la velocidad del fluido a medida que avanza a lo largo de la tubería. Entonces tenemos la pérdida primaria y pérdida secundaria. Las primarias se producen cuando el fluido se pone en contacto con la superficie de la tubería y las secundarias se producen en la transición de la tubería y en toda clase de elementos, ya sean válvulas, codos, entre otros. Tenemos por último la potencia hidráulica, que se refiere a la capacidad de un sistema hidráulico para realizar un trabajo o ejercer una fuerza utilizando la energía cinética y potencial del agua o algún otro fluido. Como todo, los líquidos tienen unas propiedades.
¿Cuáles son la función? Bueno, la función del líquido en un sistema hidráulico es transmitir una fuerza aplicada en un punto a otro. El esfuerzo debe ser transmisible con rapidez y precisión. Entre ellos podemos destacar algunos puntos importantes, los cuales tenemos viscosidad. Se refiere a la resistencia interna que ofrece entre las moléculas al deslizarse una sobre otra y se obtiene la capacidad física de lubricación. Esta es la densidad, que es una propiedad intensidad de la materia. Tenemos el punto de inflamación, que es cuando en casos de fugas hidráulicas no se debe producir algún tipo de incendio con las temperaturas del aceite. Tenemos punto de congelación, que es una otra característica, que es decir que el aceite debe circular por todo el mecanismo, aunque se encuentre en temperaturas muy bajas. Tenemos la capacidad térmica, que es cuando el fluido hidráulico actúa como refrigerante del sistema. Este fluido debe ser capaz de absorber y liberar el calor fácilmente. Ahora, ¿qué elementos conforman un sistema hidráulico? Tenemos los depósitos. Ellos generan diversas funciones esenciales para este sistema, ya sea la contención del fluido, la disipación del calor presente en el sistema, su separación y retención de partículas, contaminación en sus bases y la eliminación de aire y humedad, jugando un gran papel importante. Tenemos la bomba, que transmite energía mecánica a la energía hidráulica. Tenemos válvula como otro componente fundamental, que su función es arrancar, detener y dirigir el fluido. Tenemos los actuadores, es un dispositivo inherente en la mecánica cuya función es proporcionar la fuerza para mover o actuar otros dispositivos mecánicos. Poseemos los cilindros, son dispositivos que convierten la energía hidráulica en movimiento lineal. Este proceso implica que un cilindro que contiene un pistón se desplace longitudinalmente dentro de su cavidad, siendo necesario para el levantamiento, empuje o tracción lineal de las máquinas industriales. Y por último, tenemos los motores hidráulicos, que son dispositivos que convierten la energía hidráulica en energía mecánica de rotación. Algunos ejemplos de sistemas hidráulicos son las montacargas, prensas hidráulicas, gatos hidráulicos, frenos de vehículos, entre otros. Tenemos las ventajas. ¿Qué ventajas se tiene al tener un sistema hidráulico? Bueno, una alta rigidez, alta precisión, una respuesta rápida, se puede adaptar a una amplia gama de aplicaciones industriales, posee un control a distancia de controles de mando, reducen el consumo de combustibles y las emisiones de CO2, entre otros. Pero no todo es color rosa y tiene sus desventajas. Esas son las posibles fugas que puede haber. Necesita un mantenimiento periódicamente para que funcione óptimamente. Es sensible hacia la contaminación, genera mucho ruido debido al flujo de la alta presión que se genera, y esto es algo tedioso para el área de trabajo. La temperatura puede variar y afectar el rendimiento del sistema, especialmente en condiciones extremas. El sistema hidráulico tiene diversas aplicaciones, ya va desde la fabricación de acero, la creación de frenos, amortiguadores, vehículos comerciales, equipos de perforación, entre otros. Y ya con esa parte terminaríamos lo teórico y empezaríamos con el tema que escogí para mi proyecto. Luego de haber visto esta pequeña introducción, cómo funciona lo hidráulico, su función de características, se explicará mediante una maqueta práctica cómo se ejecuta todo esto explicado. En la creación de esta maqueta estará basada en un tipo de sistema hidráulico, que son conocidos como los puentes hidráulicos. ¿Cómo funciona un puente hidráulico? Es un tipo de puente móvil que utiliza la fuerza hidráulica para elevarse y bajar su tablero.
Normalmente se componen de uno o más pistones hidráulicos que están conectados a una estructura de soporte. Cuando se bombea el fluido hidráulico suficiente hacia los pistones, ellos se van a elevar del tablero y cuando se va a liberar el fluido, ellos van a bajar los pistones y se van a retraer del tablero. En diversas ciudades a nivel internacional hay infraestructuras que se utilizan normalmente. Esto se rige mediante el principio de Pascal, que es donde al ejercer presión sobre un líquido, esto se va a distribuir por toda su fuerza. ¿Cuáles son los objetivos de esta maqueta? Bueno, son comprender mejor los principios físicos que rigen el funcionamiento de un puente hidráulico, aprender los conceptos básicos de la ingeniería, estimular el interés de una manera práctica y divertida, analizar la aplicación de la mecánica de los fluidos para la construcción del dispositivo que funciona con líquidos, entre otros. ¿Qué materiales se utilizaron para esta maqueta? Se utilizaron jeringa, pincel, pintura, paleta, silicón, cartón, tijeras y un tubo de plástico. A continuación se va a presentar un video en el cual se muestra cómo funciona la maqueta de un puente hidráulico. Ahora terminada la parte teórica, vamos a ir con la parte práctica. Yo decidí hacer una maqueta sobre un puente hidráulico, en el cual vamos a aprovechar la propiedad de incompresibilidad de los líquidos. En este caso sería el agua, que al yo hacer de presión, acá se va a distribuir de manera homogénea por todo el tubo plástico hasta la otra jeringa. ¿Qué significa esto? Que la fuerza que yo aplique en la primera jeringa va a ser igual a la fuerza resultante de la segunda jeringa. Las dos jeringas que están conectadas a la estructura van a simular los pistones que van a hacer que levante el tablero. Y cuando se retraigan los líquidos, eso va a hacer que el tablero descienda de la siguiente forma. Y con esto damos concluido la explicación de los sistemas hidráulicos. Muchas